Hola a todos. Estamos contigo con el nuevo análisis de nuestra serie. En primer lugar, podemos decir que la muerte de Liv sacudirá profundamente a Ace y Shane. Cuando se dé cuenta del mensaje de voz que le envió Ace Liv antes de suicidarse, se sentirá muy triste y culpable. Cuando Ace decide donar un riñón a su prima, Liv, a quien realmente ama y a quien está acostumbrada, la muerte de Liv y la planificación secreta de Shane a espaldas de Ace, quien tiene la oportunidad de salvar a Liv, ya que ella no cuidó de Ace durante años, hace que Ace sea insoportable. Ace y Ferit sentirán la tristeza de perder uno tras otro a uno de sus familiares en lo más profundo de sus corazones. Para superar estos días oscuros, Ace y Ferit no encontrarán otra forma que permanecer juntas. Ace y Ferit, quienes fueron a la casa de Shane después de la muerte de Liv y expresaron sus condolencias, darán un discurso de despedida. Ferit dijo: "Estamos aquí porque Ace ve a Liv como su hermana. Después de eso, no tienes ataduras en absoluto". Esto muestra que Ferit puede haber aprendido los hechos, que Liv está enferma y que Shane y Mirfa estaban cerca de Ace para obtener su riñón. Por esta razón, nuestra pareja almohadí Aifer, que tiene una actitud muy dura hacia Shane, por supuesto se dará cuenta de que el mundo de Shane está en un estado de colapso. Francamente, pensábamos que a Ace y Ferit no les pasaba nada, pero lamentablemente, cada vez más siguen encontrando a nuestra pareja almohadí Aifer. Las pistas que obtuvo Ferit, investigando la muerte de Anan y el velo de secreto que dejó atrás, sugirieron que Yaman mató a Anan. Así, informarán a la policía sobre las palabras de Azade de que no tiene sentido retrasar la justicia, y Yaman será detenido e interrogado primero. Vedia bofeteó a Yaman y dijo: "¿Realmente lo hiciste?". Preguntarle a Ande: "Realmente no podrías haber matado a tu padre, ¿verdad?". Adivinemos la situación, que se puede entender por la sorpresa con su expresión y la tristeza de Yaman bajo custodia. En primer lugar, pensamos que Ande mató a Anan. Podemos descartar esta posibilidad. Abatillar Yaman: "¿Matarás a tu propio padre?", preguntó, y la muerte de Anan ocurrió después de eso. Si dejamos eso de lado, la verdad del asunto es que Yaman sabe muy bien cómo murió Anan. Sin embargo, Yaman no es tan ingenuo como para ir y matar a su padre. En otras palabras, Yaman será liberado porque no dejará rastro, pero creo que es Yaman quien ordenó matar a su padre, es decir, el instigador. Por otro lado, Ace dijo: "No creo que Yaman sea culpable". Él hace una conjetura. En otras palabras, Ace le dice a Ferit que hay una situación de la que me enteré y, por lo tanto, alguien más, no Yaman, mató a tu padre. Diráis estas palabras después de recibir la información de que el auto de la señora Azade está en la misma dirección que el auto de Adnan el día del asesinato. ¿O hay un desarrollo diferente que Ace obtuvo de Mirfa o de alguien más? Las miradas atónitas de Ferit también muestran que Yaman puede no ser culpable debido a un desarrollo que Ferit no conoce pero que Ace conoce. Si preguntas si Azade podría haber matado a Adnan, lo más probable es que Yaman y Batillar hayan hecho un buen plan para culpar a Azade de este incidente. Recordemos la escena del 26º episodio en la que Adnan y Azade se paran en medio de la carretera con sus vehículos y se reconcilian. Adnan se disculpó con Azade por entregarle la propiedad a Yaman y siguió adelante. Azade se quedó en su auto y lloró. Justo en este momento, tuvo lugar el accidente y la muerte de Adnan. En otras palabras, la información que surgirá es muy precisa. Al momento de la muerte de Adnan, el vehículo de Azade se encontraba en una posición cercana al lugar donde ocurrió el hecho. Pero este será un banco bellamente diseñado. En otras palabras, al traer la muerte accidental de Yaman Adnan, quien siguió a Adnan y Azade, hasta este momento, supongo que se encontrará con Batillar en un plan que hará que Azade sospeche frente a sus propios hijos. Por otro lado, Ande Z Ucondiresis MR Ucondiresis T se despedirá de la serie porque su guión está terminado. Ande, por otro lado, se verá sacudida por la detención de Yaman, pero podemos decir que volverá a entrar en razón con sus desafíos y especialmente con las sospechas de Azade, e intimidará a todos. Desafortunadamente, veremos la lucha de Ace, Ferit, Ande y Yaman en la mansión San Azade por un tiempo. Además, el personaje de Pnar, Nil Suberfin, se incluirá en la serie como la hija de Actas Feraye. Cuando Pnar llegue a la mansión, se abrirán nuevas ventanas en la serie. Vedia me preguntó si podría estar vivo. Una vez más expresa su esperanza por su bebé perdido. Se ve a Betul consolando a Vedia. De acuerdo con la información que hemos recibido, creo que Pnar, quien será incluida en la serie como la hija de Pnar Feraye, pero quizás desconociendo los hechos, en realidad puede aparecer como la hija perdida de Vedia. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucedió en Earthbound. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós.
Adiós.